Mi mejor amigo me traicionó con mi ex prometida, y lo destruí con la venganza más fría, calculada y profesional que hayas visto. Mi mejor amigo reveló públicamente su compromiso con mi ex prometida frente a toda la oficina. Les di una felicitación cordial a ambos y me retiré para dejar que recibieran su momento, mientras en mi cabeza comenzaba una cuenta regresiva silenciosa. Llevaba meses guardando todo esto y, con sinceridad, después de lo ocurrido, creo que ponerlo por escrito puede ayudarme a entender en qué momento todo se torció. Así que, sí, esta es la historia. Tengo 29 años y trabajo en el área de consultoría, en una de esas corporaciones enormes donde la mayoría de los empleados son jóvenes. Viven saturados de tareas y aparentan disfrutar las dinámicas de integración del equipo. Ingresé justo después de terminar la universidad junto a mi mejor amigo, Pete, también de 29. Nuestra cercanía comenzó en segundo año. Nos conocimos gracias a un proyecto en grupo que terminó derivando en sesiones de estudio hasta altas horas de la noche, lo que eventualmente nos llevó a compartir apartamento. Éramos opuestos, pero de alguna manera esa diferencia funcionaba. Yo era el reservado, tranquilo, que hacía lo suyo sin llamar demasiado la atención. Pete, en cambio, era el extrovertido, encantador, de apariencia atractiva, con la broma ingeniosa siempre a punto. Ya sabes, ese tipo de persona que llega tarde y aún así logra hacer reír a todos y que encima lo aplaudan. Cuando ambos fuimos contratados en la misma compañía, lo sentimos como un paso enorme para los dos. Participamos en el mismo grupo de inducción y desde ahí comenzamos a avanzar juntos. Con el tiempo, fuimos sumando más compañeros que habían ingresado en el mismo periodo, formando un grupo unido, almuerzos cada semana, noches eternas en la oficina, intercambio de memes en el chat. Fue en ese ambiente donde conocí a Sharon. Ella, de 28 años, entró a trabajar unos meses después en otro equipo de nuevos ingresos. Era brillante, relajada y con facilidad para entablar conversación. No conectamos al instante, pero con el tiempo empezamos a almorzar juntos, a charlar más, y antes de darme cuenta, ya nos veíamos fuera de la oficina. Se sentía natural. Entendía mi sentido del humor, seguía mis comentarios sarcásticos y no le importaba que yo no fuera del tipo que busca ser el centro de atención. Pete estuvo presente en todo ese proceso. De hecho, fue uno de los que más insistió en que me lanzara a dar el siguiente paso. Recuerdo una noche en que estábamos atrapados en la oficina revisando una migración de sistema, cuando me dijo, ¿vas a seguir coqueteando o piensas hacer algo en serio? Me reí, pero esa era su forma de ser, ruidoso, persistente, seguro de sí, aunque siempre lograba que pareciera que lo hacía con la mejor intención. Cuando Sharon y yo formalizamos nuestra relación, ella se integró rápido al grupo. Todos le tenían aprecio, especialmente Pete. Entre ellos bromeaban seguido. Ella solía decir que Pete era divertidísimo y que le parecía genial que fuéramos tan buenos amigos. Una vez me comentó que le resultaba curioso, en un buen sentido, ver una amistad tan sólida entre dos hombres. Y, la verdad, yo también lo pensaba. Pasaron cerca de 2 años desde que nos conocimos y decidí pedirle matrimonio. Ya vivíamos juntos y todo estaba estable. Ahorré lo suficiente, compré el anillo, planifiqué la salida perfecta, todo como debía ser. Ella lloró, aceptó emocionada, publicó la foto acompañada de una frase sobre almas gemelas y yo me sentía en la cima del mundo. El primero en saberlo fue Pete. Se mostró entusiasmado, me abrazó, me dio una palmada en la espalda y, antes de que terminara de contarle, ya estaba proponiendo ideas absurdas para la despedida de soltero. Cuando le pedí que fuera mi padrino, por primera vez lo vi realmente conmovido. Me dijo que era un honor y que se sentía orgulloso de mí. Yo le creí sin dudarlo. Mirando hacia atrás, esa es la parte que más me duele, porque en ese momento realmente pensé que todo estaba en equilibrio entre nosotros tres, Sharon, Pete y yo.
Sentía que mi futuro estaba perfectamente alineado, una prometida a la que amaba, un mejor amigo que me apoyaba y un empleo que empezaba a dar frutos. Todo parecía normal. Sin señales extrañas, sin roces incómodos. Pete seguía siendo el mismo, contando chistes tontos, coqueteando con las camareras, llegando tarde a las reuniones y recibiendo elogios como si fuera un genio. No sé cómo lo conseguía, sinceramente. Tenía ese tipo de encanto que le permitía avanzar sin demasiado esfuerzo. Mientras tanto, yo trabajaba más de 60 horas semanales para mantener nuestros proyectos a flote. Aún así, no me molestaba, esa era nuestra dinámica, yo solucionaba los problemas, él era la cara visible. Creía que eso nos equilibraba. En ese momento no lo sabía, pero ya estaba sentado sobre una pila de leña, y no veía el fósforo que estaba a punto de encenderla. Los cambios comenzaron después del compromiso, aunque al inicio fueron sutiles. No soy una persona paranoica, no creo teorías por una respuesta tardía a un mensaje. Confiaba plenamente en ella. Sin embargo, la atmósfera empezó a sentirse diferente. No podía identificar si era solo una percepción mía o si realmente algo se estaba transformando. Sharon comenzó a distanciarse, no de forma brusca, sino con gestos pequeños, estaba presente físicamente, pero parecía que su mente estaba en otro lugar. Cuando le preguntaba qué ocurría, me sonreía suavemente y decía, nada, solo estoy cansada. Pero no era un cansancio físico, era emocional, como si incluso compartir tiempo conmigo le resultara agotador. Yo prefería pensar que era una fase temporal, que el estrés de la boda y el trabajo la tenía así, y que una vez pasara todo, las cosas volverían a la normalidad. Recuerdo un fin de semana en que planeamos visitar a mis padres para una parrillada sencilla. Ella canceló en el último minuto diciendo que no se sentía bien. La próxima voy, prometió. Pero esa próxima vez nunca llegó. Desde entonces, empezó a evitar cada vez más eventos, reuniones con mi familia, salidas con mis amigos, incluso nuestras pequeñas rutinas de pareja. Ese viernes de comida tailandesa y series tontas que siempre esperábamos desapareció, reemplazado por cenas en soledad y un me duele la cabeza, hablemos después. Y luego llegó el día que quedó grabado en mi memoria. Estábamos en nuestro restaurante habitual, en la misma mesa de siempre y con el mismo pedido. Le propuse que, después del trabajo, fuéramos a ver flores. Ella bajó la mirada y dijo, ya no puedo seguir con esto. Sus palabras salieron como si las leyera de una carta, con la voz temblorosa y lágrimas en los ojos. Me quedé en shock. ¿Qué quieres decir?, pregunté, sin comprender. Ella jugaba con la servilleta sobre su regazo. Me he sentido mal desde hace meses. No quería herirte, así que traté de continuar, pero me siento atrapada. Siento que estoy viviendo la vida de otra persona. Creo que ya no estoy enamorada de ti. No pude procesarlo de inmediato. Apenas una semana antes estábamos hablando sobre la luna de miel. 2 semanas atrás, se reía a mi lado viendo una película absurda después de un mal día. Un mes antes, discutíamos en casa de su madre sobre qué sabor de pastel elegir para la boda. Finalmente le dije, hemos pasado momentos difíciles antes y lo superamos. ¿Nunca me dijiste que estabas infeliz? Ella negó con la cabeza. No quería empeorarlo. Has estado ocupado con la promoción y no quería presionarte más. Pero no es justo apresurarnos a casarnos solo porque llevamos años juntos. Asentí. ¿Qué más podía hacer cuando alguien te dice que ya no te ama? No soy de rogar, llorar o implorar. Ni siquiera discutimos. Simplemente pagué la cuenta. Caminamos hasta el estacionamiento y la vi irse en su coche como si los últimos 4 años hubieran sido nada. Los días siguientes se sintieron irreales, como si alguien hubiera desconectado la electricidad en mi mente.
Aunque intuía que algo no iba bien, no esperaba que la persona con la que construí una vida lo dejara todo con una frase a la hora del almuerzo. En el trabajo, apenas podía concentrarme. En casa, todavía estaban su taza en el fregadero, su abrigo colgado y su agenda junto a la cama, como si fuera a regresar. Al principio no se lo conté a nadie, ni siquiera a Pete. Pensaba que quizá volvería, que solo necesitaba un tiempo. La gente comete errores, se asusta y luego recapacita, ¿no? Pero no regresó. Una semana después, se llevó sus cosas y dejó una nota: lo siento por no haber podido ser la mujer que merecías. Por favor, no me odies. Esa frase se repetía en mi cabeza una y otra vez. No estaba enfadado, solo vacío. Pete fue el primero en notar que algo iba mal. Apareció en mi oficina, se apoyó en la puerta y me dijo: ¿estás bien, hermano? Pareces no haber dormido en días. Intenté disimular, pero mi expresión me delató. Se fue, murmuré. Dijo que ya no estaba enamorada, que se sentía atrapada. Lo terminó. Pete se quedó en silencio unos segundos, apretando la mandíbula, como buscando las palabras correctas. Luego se sentó frente a mí. Joder, lo siento, hermano. Eso es duro. Asentí. Ni lo vi venir. Él se inclinó hacia adelante. ¿Quieres salir a cenar? Podríamos ir al sitio de alitas que frecuentábamos después de las horas extra. No tenía ganas, pero acepté. Pete condujo, hablando la mayor parte del trayecto, recordando anécdotas de la universidad para hacerme reír. No lo logró, pero le agradecí el intento. Fuiste bueno con ella, no dejes que esto te destruya. A veces la gente cambia sin aviso, y no es tu culpa, dijo dándome una palmada en el hombro. Eres el tipo más íntegro que conozco. Saldrás adelante. Durante las semanas siguientes, Pete se mantuvo presente, me enviaba mensajes, me invitaba a salir, incluso me llevó almuerzo al trabajo. Reconozco que estuvo ahí para mí. Mientras todos los demás evitaban el tema o me trataban con exceso de cuidado, él actuaba como si yo siguiera siendo el mismo. Tal vez eso era lo que necesitaba para no desmoronarme del todo. Me costó volver a encontrar mi ritmo. A veces me sorprendía mirando su escritorio al otro lado de la sala, preguntándome si pensaba en mí o si sentía alivio. Dejé de revisar sus redes, borré nuestras fotos de mi teléfono, guardé sus pertenencias en una caja y mentalmente cerré puentes que sabía que no podía volver a cruzar. No estaba bien, pero sobrevivía, apenas. Pete seguía apareciendo de vez en cuando y, por un tiempo, creí genuinamente que solo estaba ejerciendo su papel de buen amigo. Sin embargo, la situación se volvió extraña. No solo entre Sharon y yo, sino también con todo el grupo de amigos. Nadie sabía cómo actuar conmigo. Era como si me trataran como una figura frágil que podía romperse con la palabra equivocada. No los culpaba, pero tampoco soportaba seguir yendo a la misma oficina, pasando frente al lugar donde ella solía sentarse, fingiendo que todo estaba en orden. Solicité un traslado. Misma empresa, pero a otra sede. A Recursos Humanos les dije que era por crecimiento profesional y para adquirir experiencia en una nueva división. La verdad era que necesitaba aire, un espacio donde no me persiguieran su perfume, su risa en la sala de descanso o el recuerdo de ese anillo de compromiso escondido en mi cajón como una reliquia de una pésima decisión. La nueva oficina era tranquila. La gente, amable. El trabajo seguía siendo trabajo, pero me sumergí de lleno. Llegaba primero, me iba de último. Cuando llevas el corazón hecho pedazos y un peso en el pecho, mantenerte ocupado se convierte en una forma de sobrevivir. Cumplía plazos, asumía más clientes, incluso me inscribieron en un programa acelerado de gestión de proyectos. En el fondo, no me importaba si me quemaba. Cualquier cosa era mejor que estar en casa escuchando en mi cabeza esas palabras: ya no siento lo mismo.
Necesito encontrarme a mí misma. Con Pete casi no hablábamos. Al inicio no parecía raro, ambos estábamos llenos de reuniones y entregas. Aún intercambiábamos mensajes como viste el memo de la junta o alitas este finde, pero los planes siempre se caían por cansancio o falta de ánimo. Así es como se desgastan las amistades, poco a poco, sin un corte limpio. Extrañaba esa versión de mi vida en la que todo parecía sólido. Es increíble lo rápido que lo que parecía estable se desvanece. Un momento estás viendo lugares para casarte y, al siguiente, desvinculando cuentas de Spotify. Intenté salir con alguien nuevo, pero mi mente estaba en otro lugar. Salí a cenar con una amiga de una persona agradable, pero cuando me preguntó qué estaba buscando, me quedé en blanco. Solo podía pensar en lo ensordecedor que era el silencio desde que dejé la antigua sucursal. Y lo más frustrante era no saber cómo superar a alguien que no me engañó, no me gritó, no me mintió, simplemente un día me miró y decidió que ya no era suficiente. Intentaba recomponerme mientras pretendía que estaba bien. Mi jefe incluso bromeaba diciendo que yo era una máquina, que había nacido para la vida corporativa. Tal vez tenía razón, o tal vez solo intentaba no sentir. Ese traslado me salvó en cierto modo, dándome espacio para reiniciar. Pasaron unos meses y las cosas empezaban a sentirse, no curadas, pero sí adormecidas. Y justo entonces recibí un mensaje de PT, oye, hermano, ¿hay alguna posibilidad de que nos veamos esta semana? Quiero contarte algo en persona, no por mensaje. Al leerlo, sentí un nudo en el estómago. No era por las palabras, sino por el tono, ese no por mensaje me puso en alerta. Nos encontramos un sábado en una cafetería, a mitad de camino entre nuestras sedes. Entré y lo vi a él primero, y luego a ella. Sharon. Estaba sentada junto a Pete, con el cabello recogido, sin maquillaje, usando la chaqueta de mezclilla que le había ayudado a escoger para nuestro aniversario en Seattle. Bola, dijo, sin una sonrisa, con una mirada tensa. Pete se levantó y me dio un abrazo a medias, de esos que anuncian que lo que viene no va a gustar. Me senté y vi que ya habían pedido un café para mí. Los observé en silencio, esperando que soltaran lo que fuera. Pete carraspeó. Esto es complicado y no queríamos decirlo por teléfono. Ella bajó la vista. Estamos juntos. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. No grité, no discutí, simplemente los miré mientras una sensación helada se instalaba en mi estómago. Pete parecía querer justificarse. No pasó nada mientras ustedes estaban juntos, te lo juro. Esto fue después de que terminaron. Sharon intervino, yo ya estaba confundida en ese entonces. No te dejé por él, pero las cosas encajaron después. Encajaron, repetí con la voz hueca. Ella se encogió de hombros. Pete añadió, no planeé esto. Eres como un hermano para mí. Nunca te lastimaría a propósito. Sonreí con frialdad, todo bien. Se lo merecen. Eso los dejó callados. El resto fue un intercambio incómodo de justificaciones. Que querían ser sinceros, que no deseaban esconderse, que yo merecía saberlo. Me levanté sin tocar mi café, sin hacer un escándalo. Temblaba al llegar al auto. No sabía qué dolía más, que ella pasara página tan rápido o que lo hiciera con la única persona en la que confiaba ciegamente. No era celos. Era traición. De la lenta, de la que no grita ni hace ruido, pero te deja vacío por dentro. Esa noche borré cada foto, conversación y recordatorio que tuviera que ver con ella. Silencié el número de Pete, sin bloquearlo, para que pudiera ver que leía sus mensajes de disculpa y no respondía. Porque, a veces, el silencio dice lo que las palabras no alcanzan. Así, se cerró nuestra amistad.
El compromiso ya no existía, y la parte de mí que todavía creía que personas como ellos no me harían daño murió en esa cafetería. Un par de días después de aquel incómodo encuentro, la empresa organizó un gran evento para celebrar la apertura de una nueva sucursal. Cena elegante, discursos, trajes y corbatas, todo ese teatro corporativo. Estaban invitados todos los departamentos e incluso ejecutivos de alto rango. Honestamente, estuve a punto de no asistir. No me agrada vestirme de gala ni estrechar manos con gente que apenas recuerda tu nombre a menos que hayas conseguido algo notable. Pero mi gerente insistió en que era importante para mi visibilidad dentro de la compañía. Así que fui. Bien afeitado, traje impecable, mi actitud de siempre, sin fingir. El lugar estaba adornado con candelabros, catering exageradamente costoso y fotógrafos por todas partes. Se notaba que marketing había hecho un derroche. Pasé la mayor parte de la noche conversando con mi equipo y evitando interacciones innecesarias. De vez en cuando, percibía miradas que iban de mí hacia Pete y Charón, que estaban al otro lado del salón. Sí, llegaron juntos, como era de esperarse. Mantuve una expresión neutral. En un momento, mi gerente, un tipo directo y respetado, subió al escenario para dar su discurso. Comenzó destacando el crecimiento de la empresa y luego cambió el tono. Hay una persona que merece mención especial esta noche. Lideró uno de los proyectos intersucursal más exitosos del trimestre, logrando terminarlo antes de lo previsto y por debajo del presupuesto. Un verdadero activo para el equipo. Felicitaciones por tu ascenso. Dijo mi nombre y el salón estalló en aplausos. Me levanté, le di la mano, agradecí a la audiencia con un gesto breve. No exageré, no me pavoneé. Ese tipo de atención incomoda a quienes alguna vez creyeron que estabas por debajo de ellos. Al volver a mi asiento, vi la expresión de Pete, no era amigable. Esa tensión en la mandíbula y la barbilla alzada de quien sabe que ya no puede eclipsarte. Charón también parecía incómoda, nada que ver con la felicidad que uno esperaría. Y entonces, como si la vida quisiera añadir un toque irónico, ellos se levantaron y pidieron la atención de todos. Pete habló, queríamos compartir una noticia personal. Le pedí a esta increíble mujer que se case conmigo, y dijo que sí. La fiesta de compromiso será la próxima semana y están todos invitados. Algunos se sorprendieron, otros miraron de ellos hacia mí. Yo seguí sentado, bebiendo agua como si fuera un anuncio más. Pero Pete no se detuvo ahí. Con una media sonrisa soltó, y bueno, al menos uno de nosotros logró conservar su trabajo. Hubo risas nerviosas. Charón se encogió de hombros y se apoyó en él como si fueran protagonistas de una comedia barata. Me levanté con calma, copa en mano, los miré y dije lo bastante alto para que varias mesas escucharan, felicidades. Siempre le gustó encontrar sus mejores hallazgos en la sección de liquidación. El silencio fue inmediato, seguido de unas cuantas risas ahogadas. Pete parecía buscar una respuesta ingeniosa, pero no le salió nada. Charón intentó sonreír como si no le afectara, pero le tembló la expresión. Regresé a mi mesa y pasé el resto de la noche charlando con ejecutivos interesados en mis planes para el próximo trimestre, ajenos al drama. Que ellos se quedaran con su anuncio. Yo tenía algo mejor, mi ascenso, mi salario y el respeto de quienes realmente importan. Algo dentro de mí cambió. El yo rencoroso quería hacer un escándalo, pero la parte inteligente decidió actuar con precisión. Cuando Pete hizo ese comentario sobre conservar el trabajo, tomé una decisión, nada de gritos, mensajes impulsivos o escenas emocionales. Solo ejecución, fría y profesional. Cuando éramos cercanos, Pete solía hacer cosas turbias en el trabajo, recortar esquinas, inflar horas, manipular gastos. Siempre le decía que no aprobaba eso, y él respondía, tienes que usar el sistema antes de que él te use a ti.
Ya sabes dónde encontrarme si algún día te crece la columna vertebral. Yo simplemente lo ignoraba. Pero después de su gran anuncio, recordé que sabía más de lo que él creía. Y empecé a investigar. Sin ruido, sin pistas. Todavía tenía acceso a carpetas compartidas, correos antiguos, reportes de gastos y cronogramas que no coincidían. Me dediqué a cruzar facturas, revisar aprobaciones de clientes y comparar gastos de viaje con registros de reuniones. Pete había sido descuidado, demasiado descuidado. Detecté que cobraba por consultorías inexistentes, pedía reembolsos de viajes internacionales para cubrir simples llamadas locales y, lo más grave, manipulaba presupuestos de proyectos para quedarse con una parte, culpando a otros cuando las entregas se retrasaban. Todo esto oculto bajo presentaciones vistosas y discursos llenos de palabras de moda para impresionar a los jefes. Guardé cada evidencia, capturas de pantalla, encabezados de correos, metadatos y documentos completos en PDF. No solo estaba recopilando pruebas, estaba construyendo un caso tan sólido que cualquier abogado lo habría enmarcado. Y aquí viene la mejor parte, la mañana de su fiesta de compromiso programé un correo masivo anónimo. Usé una cuenta desechable, conexión VPN y eliminé todo rastro de metadatos. El mensaje llegó a todos, empleados, gerentes, directivos y al jefe de recursos humanos. El asunto era simple, felicitaciones a la feliz pareja. Esto es lo que realmente están celebrando. Adjunto envié varias carpetas organizadas por proyectos, con archivos anotados, resúmenes y gráficos que explicaban el fraude de Pete de forma clara e irrefutable. También incluí un documento resumen con citas, fechas y descripciones detalladas, como si se tratara de una presentación judicial. Y sí, también se lo envié a Sharon, con un mensaje especial: prepárate para una vida llena de encubrimientos y auditorías trimestrales. Felicidades de nuevo. Incluso mandé copia a sus padres, porque si alguien va a casarse con una serpiente, su familia merece saber que muerde. Los padres de Sharon siempre habían mostrado cierto aire de superioridad, especialmente su madre, esa clase de mujer que sonríe mientras te examina como si estuviera corrigiendo tu currículum mentalmente. Les caía bien cuando yo era el prometido estable y responsable, el que tenía un plan de vida y ningún antecedente problemático. No esperaba respuesta, solo quería que vieran con quien su hija realmente pensaba compartir la vida, un tipo lo bastante torpe como para dejar un rastro de fraude en los servidores corporativos. Pero subestimé lo rápido que la vergüenza se propaga en familias como la suya. 2 días después, recibí un mensaje de un número desconocido. Al segundo reconocí el nombre, el padre de Sharon. No contesté y dejé que fuera al buzón de voz. El tono era seco. Empezó con un sé que esta es una situación incómoda y continuó con un clásico: no teníamos idea de en qué se había metido. Dijo que estaban decepcionados y avergonzados. No enfadados, no sorprendidos, avergonzados. Así hablan cuando lo que está en juego es su reputación. La noticia se propagó como incendio dentro de la empresa antes del mediodía. Nadie disimulaba mientras leía el correo en su escritorio. Recibí mensajes de compañeros con los que no hablaba desde hacía meses: bro, esto es cierto, ¿viste lo que llegó? Yo respondía con un simple: qué locura, ni idea. Mientras tanto, me servía el café con la calma de un monje. La fiesta de compromiso se convirtió en un evento fantasma, la mitad de los invitados de la empresa canceló por imprevistos y hasta algunos proveedores se retiraron con excusas vagas. Y es que, cuando tu nombre empieza a aparecer en canales internos junto a palabras como malversación y auditoría, la gente tiende a tomar distancia. Poco después, recibí una llamada de la madre de Sharon. A diferencia del padre, ella no se molestó en disimular, estaba furiosa, y no conmigo, sino con su hija. Gritó tanto que por momentos se cortó el audio: has humillado a esta familia, ¿entiendes lo que has hecho?
Te defendimos, te apoyamos cuando dijiste que él no era el indicado. Eso me dio una bofetada de realidad, así que después de dejarme, Sharon les dijo que yo era el problema. Frío, distante, casado con su trabajo. Lo de siempre, él no me hacía sentir viva. Sus padres querían saber si había alguna forma de contener el daño. No de solucionarlo, ni de afrontarlo, sino de taparlo. No respondí. No por rencor, sino porque prefería que se quedaran atrapados en su propio desastre. Ellos habían respaldado a Sharon desde el principio, incluso con esos comentarios pasivo-agresivos en las cenas familiares y las preguntas condescendientes sobre por qué aún no había boda. Miraban a Pete como si fuera un Golden Retriever con encanto y ambición, cuando en realidad no era más que un farsante con sonrisa ensayada y hojas de cálculo vacías. Ahora les tocaba ver cómo ese perro dorado se hacía pis en su propia alfombra y arrastraba su apellido directo al infierno de las auditorías internas. Que se revolcaran en su caos. Que explicaran en su club de vinos por qué su hija había perdido su pareja, su trabajo y su futuro, todo en el mismo trimestre fiscal. Yo no iba a mover un dedo para ayudarles a limpiar su imagen. Ya había cumplido mi parte, decir la verdad. Lo demás era su problema. Que ellos se encargaran. Y entonces llegó el lunes por la mañana. Pete recibió ese temido correo: preséntate en recursos humanos. El tono era formal, con sello de tiempo y copia a los departamentos de cumplimiento legal. La investigación comenzó de inmediato. Revisaron accesos, historiales de facturación y conversaciones internas. En apenas 2 semanas, habían reunido pruebas suficientes para despedirlo con causa. Sin indemnización. Sin carta de recomendación. El departamento legal le envió una notificación: la empresa lo estaba demandando por daños derivados de mala conducta financiera. Procedimiento civil, fechas de juicio reales, consecuencias tangibles. Después de que lo escoltaran fuera del edificio y de que recibiera la demanda, llegó un mensaje a mi teléfono. Era de un número privado, con un código de área que no reconocí, pero supe enseguida quién era. El texto decía: ¿crees que eres listo? ¿Te vas a arrepentir? ¿Piensas que ganaste? Lo ignoré y seguí con mi día. Había cambiado mi número principal, pero mi línea de trabajo seguía en algunos documentos viejos. Seguramente la obtuvo de ahí. Poco después, otro mensaje, esta vez del número de Sharon: ¿por qué harías esto? Fuiste tú a quien dejaron. Supéralo. Estás obsesionado. Esto no es sano. Busca ayuda. Tampoco respondí. 2 días más tarde, empezaron otra vez. Mensajes continuos, enviados con rapidez, con un tono cada vez más desesperado. Pete abrió con su típica arrogancia disfrazada de seguridad: tú tampoco eres un santo. Si sigues molestando, hablaremos. Te llegará tu turno. La gente como tú no gana. Solo eres el primero en caer. Y entonces, Sharon envió la que sería la frase clave: ¿crees que esto se terminó? Vamos a asegurarnos de que recibas lo que mereces. Esa fue diferente. Porque hay una línea clara entre desahogarse y amenazar, y ella la cruzó. No me considero una víctima, pero tampoco soy ingenuo. Reenvié cada mensaje, con hora y fecha, a mi abogado. Ni siquiera necesité escribir mucho, solo puse como asunto acoso. Escalada tras exposición. En menos de 48 horas, teníamos listas las cartas de cese y desistimiento para ambos. Redacción impecable, hechos claros, efecto inmediato. Cualquier contacto directo o indirecto debía cesar de inmediato. Cualquier otro intento sería documentado y denunciado bajo el Código Civil de California, sección 527.6, acoso, y el Código Penal 653M, amenazas electrónicas. Además, cualquier difamación o represalia se enfrentaría a órdenes de restricción y demandas por daños.
Se enviaron por correo certificado y por medios digitales con confirmación de lectura. El mensaje quedó claro. Desde ese momento, silencio absoluto. No más mensajes furiosos, ni indirectas en redes, ni cuentas falsas viendo mis historias. Desaparecieron como principiantes que finalmente entendieron que estaban jugando ajedrez contra alguien que había planeado la partida 5 movimientos por adelantado. Y Charón se fue antes de que la tinta se secara. Charón dejó a PT, recogió sus pertenencias, borró la publicación del compromiso y desapareció de las redes sociales. Lo último que supe fue que regresó a vivir con sus padres y empezó a buscar empleo. No solo perdió a su prometido, también perdió su puesto. Recursos Humanos aseguró que no fue represalia, sino una reestructuración interna relacionada con la investigación en curso. Para enero, la imagen de pareja poderosa que proyectaban se había hecho añicos. La reputación de PT estaba por los suelos. Intentó postularse a algunas startups locales, pero la noticia de sus fraudes se había esparcido. Nadie quería asociarse con él. Su perfil de LinkedIn pasó de abierto a oportunidades a desempleado publicando gráficos mediocres en Canva para proyectos inventados. Mientras tanto, a mí me ascendieron oficialmente la semana después de que concluyó la investigación, líder de proyecto senior. Oficina más amplia, mejor salario, opciones sobre acciones y el manejo de la cartera de clientes más importante de la división. ¿Y recursos humanos después del correo anónimo? Nada. No me citaron, no me interrogaron, no hubo reuniones incómodas. Ni siquiera mi nombre salió a relucir oficialmente. No dejé rastro alguno, y me aseguré de que así fuera. Pero la gente lo sabía. Entre los empleados, los rumores empezaron antes del mediodía. ¿Viste el correo? No puedo creer que Pete estuviera robando, quien haya destapado esto se merece un aumento. Nadie me señaló directamente, pero me miraban diferente, como se mira a alguien que logra lo imposible y luego sigue trabajando como si nada hubiera pasado. En la cocina, las conversaciones se interrumpían cuando yo entraba. Algún que otro compañero parecía querer decir algo, pero se lo pensaba mejor. Un analista, un tipo astuto de Boston, me dio un asentimiento en el ascensor y solo dijo, buen trabajo limpio. Nada más. Y eso me bastó. Era como recibir el reconocimiento de un profesional que valora la precisión. Pete solía decir que él era quien mantenía todo en pie. Y esa fue la mejor parte, no obtuve discursos ni celebraciones, pero sí algo más valioso, respeto. Silencios cargados de significado y espacio para moverme con libertad. Nadie me presionó con preguntas ni intentó escarbar demasiado. Simplemente me dejaron seguir con mi trabajo. Me gustaba que quedara así, como una historia que circula en pasillos y cafeterías, creciendo con cada versión. La justicia tiene un precio, y esta vez, yo no fui una de las víctimas. Hoy, estoy prosperando. Conseguí un nuevo apartamento con ventanales de piso a techo y cero desorden emocional. Duermo mejor, como mejor, pienso más claro. Dejé atrás los apretones de manos falsos y las puñaladas disfrazadas de cortesía. Quemé ese puente y construí un ático con sus cenizas. La verdad es que no me importa cómo lo llames. Lo que importa es que protegí mi paz, actué con precisión y dejé que el karma se pusiera traje para entregar el mensaje. Dicen que la mejor venganza es el éxito. Yo creo que es el silencio, el éxito solo le pone subtítulos. Pete fue expuesto. Charón desapareció. Y yo, fui ascendido.